Buenas tardes, soy Beatriz Saavedra y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos al Museo de la Mujer, este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Bueno, pues yo muy contenta, bueno, como siempre, pero hoy más, porque pues tener en este ciclo Poéticas de la Inteligencia, que justo en la mañana estaba viendo que este ciclo lo inicié en el 2016. Entonces fíjate ya cuántos, casi ya vamos a cumplir casi 10 años. Y bueno, pues hoy tenemos una gran invitada, como saben, la doctora Patricia Rosas Lopategui. Ella está en la Universidad de Nuevo León y ha participado ya algunas veces en este ciclo. Y bueno, pues hoy volví a invitarla y como siempre ya muy, muy amable, muy linda, pues nos viene a hablar de Elena Garro, su poesía imprescindible. Y bueno, pues yo feliz de que todo me encanta de Elena Garro, pero bueno, pues la poesía para mí siempre es la poesía. Entonces, muy contenta, eh, Patti. Bueno, pues les voy a leer su semblanza, pues para dejarle la palabra a la doctora Patricia Rosaldo Pátegui. Ella nació en Tuxpan, Veracruz, y se desempeña como profesora en la Universidad de Nuevo León, en México, en Estados Unidos. Ha publicado la biografía de Elena Garro en 3 volúmenes. Yo soy Memoria, biografía visual de Elena Garro, ediciones Castillo 1999. Testimonios sobre Elena Garro, biografía exclusiva y autorizada de Elena Garro, ediciones Castillo 2002. Y El asesinato de Elena Garro, periodismo a través de una perspectiva biográfica, en 2 ediciones, por la editorial Porrúa en 2005 y por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2014. Por primera vez compiló las obras dramatúrgicas de Elena Garro como coordinadora y autora de la introducción de obras reunidas, segundo tomo en teatro por el Fondo de Cultura Económica en el 2009. Su trabajo más reciente sobre la autora poblana consta de 2 volúmenes: Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos, editorial Gediza en 2020. Asimismo, ha estudiado y compilado el legado de Carmen Mondragón en Nahui Olin, Sin principio ni fin, vida, obra y varia intervención por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2011, y el de Guadalupe Dueñas en sus obras completas, editado por el Fondo de Cultura Económica. Su interés por reconocer las innovaciones de 10 escritoras mexicanas del siglo XX la llevó a conformar la serie Insurrectas. De esta serie ya se encuentran en librerías Nahui Olin, El volcán que nunca se apaga, y Antonieta Rivas Mercado, Torbellino de voluntades, por la editorial Gediza. Bueno, pues nos faltan 8, ya queremos más. Bienvenida, bienvenida, querida doctora Patricia Rosaldo Pategui. Adelante, por favor. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. Tú sabes que también para mí es un verdadero placer estar aquí contigo y desde luego también con toda nuestra audiencia, todos tus seguidores aquí en el Museo de la Mujer, y profundamente agradecida de que estemos aquí nuevamente conversando. En esta ocasión, pues sí, sobre Elena Garro y su poesía imprescindible. Pues mira, Beatriz, este libro que acaba de publicar también la editorial Gediza, con el título de a mi sustituta en el tiempo, poesía de Elena Garro, es una edición que la editorial Gediza la denomina o la denominó una edición enriquecida, ya que, como tú sabes, la poesía de Elena Garro se publicó por primera vez en el 2016, precisamente cuando nació el Museo de la Mujer, ¿no? Me dices este programa, en el 2016, en el marco del centenario del nacimiento de Elena Garro. Y después también hice una edición en España, en la editorial Moderna, que circula bajo el título de Cristales de Tiempo. Esta, esta nueva edición tiene diferentes aspectos distintos y por eso se llama enriquecida, porque aquí agregamos una serie de imágenes, de fotografías que no aparecen en las ediciones anteriores, y también cartas. Hay una serie de cartas inéditas de Elena Garro bueno, hay cartas a su hija Elenita Paz,
cuando ella era muy pequeñita, cuando su hija Elenita tenía entre 5 y 6 años. Hay una carta a su padre, a José Antonio Garro, hay cartas a su hermana Devaki, cartas a Octavio Paz. ¿Cuál fue la idea de incluir estas cartas? Pues me di cuenta al estar revisando la correspondencia de Elena Garro que, que había una interconexión, ¿no? O una intertextualidad entre esas cartas y los poemas que Elena Garro les dedicó a algunos miembros de su familia, como a su padre, a su madre, a su hija Elena Paz, a su hermana Devaki. Y entonces pensé que incluir esas cartas iba a enriquecer precisamente este poemario, ¿no? Y pues bueno, entonces espero que sea del gusto de nuestros lectores. Acaba de salir, es un libro que está recién salido de la imprenta y que estamos empezando a difundir. ¿Quieres que comente algo más, Beatriz? ¿Podemos leer poemas? Dime tú qué quieres que hagamos. Cuéntanos yo, bueno, yo lo tengo aquí, estoy muy feliz ya de tenerlo, pero bueno, pues no, pues platícanos estaba yo, ahorita que está diciendo las cartas, estoy también ya leyendo alguna carta, entonces, bueno, está muy interesante. Tú, adelante, coméntanos. Claro, claro que sí, Beatriz. Pues mira, en cuanto a poemas, hasta el momento esto es lo que ha sobrevivido de la poesía de Elena Garro, ¿no? Pero como tú sabes, con los autores, con las escritoras, los escritores nunca se sabe, no sabemos si vayan a aparecer algunos otros poemas por ahí, pero hasta el momento esto es lo que conforma la poesía o el poemario de Elena Garro en este volumen de A mi sustituta en el tiempo. ¿Por qué lo titulé A mi sustituta en el tiempo en esta ocasión, en esta edición enriquecida? Porque este es el poema más antiguo de Elena. Sabemos que Elena Garro escribió, por supuesto, obras de teatro, que fue dramaturga, que fue cuentista, novelista, memorialista, guionista, periodista, activista, pero en una entrevista con Gabriela Mora, Elena Garro le comentó que lo primero que ella escribió fue poesía. Lo primero que ella escribió fue poesía, pero que esos poemas, Octavio Paz no quería que se publicaran, ni que ella escribiera poesía, porque él le dijo, ese es mi terreno, ahí no quiero que incursiones, ¿no? Entonces sus poemas se fueron quedando rezagados, guardados en sus cajones, en sus baúles, y los que componen este poemario son los que sobrevivieron, ¿no? A tantas mudanzas y a tantas arbitrariedades de parte de Octavio Paz. A mi sustituta en el tiempo es un poema que ella escribió en 1947 cuando vivían en París y es el poema más antiguo, digamos, en cuanto a fecha de escritura de los que sobrevivieron. Entonces decidí que sería un verdadero homenaje a Elena como poeta titular este poemario A mi sustituta en el tiempo. Ahora, el poemario está dividido en 5 apartados, en 5 secciones. Elena no fechó, digamos, todos sus poemas. En algunos de sus poemas sí puso fechas o por lo menos el año, pero en la gran mayoría no lo hizo. Entonces yo decidí ordenarlo de manera temática, ¿no? Y entonces lo hice en 5 temas. El primero es la infancia en la memoria, que reúne estos poemas que ella, por ejemplo, le dedica a su padre, a su hermana Deva, a su primo Boni, ¿no? En fin, y el segundo apartado se titula Horror y angustia en la celda del matrimonio, que son poemas en donde Elena encapsuló toda su experiencia bajo el matrimonio con Octavio Paz. El tercer apartado es el que se titula A mi sustituta en el tiempo. Ese apartado le da título precisamente a este poema. Y
Y aquí hay, digamos, una gran diversidad temática, ¿no? Hay poemas dedicados a su hija Elena Paz, a personajes que ella conoció en París, poemas a su madre, en fin, ¿no? Hay una gran diversidad de temas ahí. Y el cuarto apartado es el que le dedica a Adolfo Bioy Casares, porque como sabemos ella tuvo una relación amorosa con Adolfo Bioy Casares, entonces le dedicó muchísimos poemas a Adolfo Bioy Casares. Y esos están en ese apartado que se titula, con una gran ironía, se titula Bioy, tú me diste una tan buena lección que yo ya no puedo enamorarme de nadie, ni siquiera de Bioy, ¿no? Porque pues fue una relación que obviamente estaba destinada al fracaso. Bioy Casares estaba casado con Silvina Ocampo, Elena con Octavio Paz, y bueno, entonces en realidad fue una relación que no fructificó, pero sobre todo porque Elena se dio cuenta que Bioy Casares tenía otras relaciones al mismo tiempo que seguía enamorándola a través de la correspondencia. Él tenía otras amantes, entonces Elena por eso le dijo, ya no me puedo enamorar ya de nadie, ni siquiera de ti, ¿no? Y el último apartado es el de la poética del exilio, en donde aparecen los poemas que Elena escribió en España y en París, en la época del ostracismo, ¿no? Y ahí se encuentran los poemas más extensos, el de Vamos Unidas, que tiene más de 900 versos. Es un poema extensísimo, muy complejo, en donde Elena, digamos que condensa aquí a través de estos versos algunos muy surrealistas, otros muy directos, muy desgarradores, condensa toda su vida en esos años de soledad, de angustia, de injusticia, ¿no? Que padeció después de los eventos del 68. Bueno, entonces, pues a mí me gustaría leerles algunos poemas, algunos fragmentos de cartas para acercarlas a este poemario, ¿no? Em, por ejemplo, hay una carta, y las cartas que aparecen en este poemario son cartas inéditas, ¿no? O sea, todas estas cartitas son inéditas y son también sumamente conmovedoras de ver a Elena escribiendo estas epístolas a un ser al que ella tanto quiso como a su padre, a José Antonio Garro. A José Antonio Garro le dedicó un poema, el poema que se titula Las hijas del rey pobre. Entonces, en esta carta, Elena estaba en París y es del 25 de diciembre de 1948, cuando ella vivía en París con su esposo, con Octavio Paz, que tenía un puesto en la Embajada de México en París, en los años de la posguerra, y vivían con su hija, obviamente su hija vivía con ellos, su hija Elena, ¿no? Elenita. Entonces, les voy a leer un fragmento de esta carta. Dice, París, 25 de diciembre de 1948. Mi querido viejito, amigo y papacito, hace 2 semanas me llevaron a la cama una carta. Me levanto a las 10 porque hace un frío indecente. La abrí y por poco caigo muerta de la impresión. A que no sabes de quién era. Tuya. Caray, da gusto cuando el papá, después de 3 años de profundas meditaciones, le escribe a uno una cartita. Pobrecito viejito, viejito chulo, a usted no le reprocho nada. Al contrario, le agradezco en el alma que me haya mandado ese recadito por mis 32 años. La niña también se puso feliz, se refiere, claro, a su hija Elenita. Sigue queriendo mucho, mucho a su abuelito. Para no decir más,
te contaré que llevo la carta en mi bolsa. ¿Qué te parece? Bueno, y la carta continúa con unos párrafos más, pero ahora yo les quisiera leer unos versos de ese poema que Elena le dedicó a su padre. Este fue el propósito de enriquecer el poemario con las cartas. ¿A quién le escribió Elena Garro cartas y que también le haya escrito a esas personas poemas, ¿no? Y claro, descubrí que, que, por supuesto, ella mantuvo una profunda y larga correspondencia con muchos de sus familiares. Seguramente hubo más cartas de ella a su padre y de su padre a Elena, pero lamentablemente esta es la única carta de Elena a su padre de la que tenemos conocimiento hasta el momento, ¿no? Estos materiales se encuentran en los archivos, en el Elena Garro Papers, en Princeton. Entonces, a mí me despertó esa idea, esa curiosidad de ver cómo había un diálogo, una conexión o una intertextualidad entre esos poemas y esas cartas. Entonces, les voy a leer unos versos del poema que ella le dedicó a su padre, que se llama Las hijas del rey pobre. Es un poema un poco extenso, entonces quizás lea solo algunos versos. Bueno, el poema comienza con un epígrafe que dice, este era un rey que tenía 3 hijas. Las vistió de colorado y las sentó en el tejado. A oscuras, padre, a oscuras. Busco tu belleza, busco tus ojos tan cerca de la luz. Busco tu voz en el paisaje. Te busco a ti, tan antiguo, tan lleno de verdura. Tu nacimiento determina el mundo. Tú, al principio del tiempo, en el origen de las cosas. Después soy yo y luego mis hermanas. Y ahora yo buscándote de nuevo a oscuras, buscando tus regalos, los montes que creaste para mí, con sus ovejas y pastores, en cuya música de flautas nos mecíamos. Bueno, y el poema continúa y este poema tiene 2 versiones para que vean qué tan importante fue la figura del padre para Elena Garro. Y es un poema que ella escribió en París en 1950. La carta que les leí, el segmento es de París del 48, ¿no? Entonces 2 años después ella le dedica este poema a su padre. Y también les podría compartir, por ejemplo, el único poema que directamente, de alguna manera, por decirlo así, le escribió a Octavio Paz. Esta sección de Horror y Angustia en la celda del matrimonio compila los poemas que podemos ver claramente tienen que ver con su experiencia dentro del matrimonio con Octavio Paz. Eso es indudable, ¿no? Poemas como A un pescador, Dedos y lenguas, Hoy ármese mi mano, El llano de Huizaches, Soledad, Mi cabeza cuarteada, ¿no? Tu voz. Obviamente todos estos poemas nos hablan de su experiencia bajo el yugo de Octavio Paz. Y el último poema de esta sección se titula O, que es una alusión obviamente a Octavio. Y este poema es del 18 de enero de 1955 y me gustaría compartírselos. Dice, O, todo el año es invierno junto a ti, rey Midas de la nieve. Huyó la golondrina escondida en el pelo. La lengua
No produjo más ríos atravesando catedrales, ni eucaliptos en las torres. Huyó por la rendija la ola azul, en cuyo centro se mecía la paloma. El cielo blanco bajó para ahogar a los árboles. El lecho es el glaciar que devora los sueños. Surgió el puñal de hielo para hacer cenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo. El sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. Entonces, la relación entre Octavio Paz y Elena Garro, pues fue siempre más bien una relación de desencuentros, ¿no? De conflictos, de desavenencia, porque ellos nunca pudieron realmente compaginar sus proyectos de vida por el autoritarismo, el narcisismo, la competencia que creaba siempre Octavio Paz. Entonces podemos ver, yo aquí publiqué 2 cartas de Elena Garro a Octavio Paz, en donde podemos ver pues esta misma relación, ¿no? De mucha distancia, de mucho desasosiego de parte de Elena, siempre tratando de llevarla bien con Octavio Paz, de tener la fiesta en paz, como ella decía, ¿no? Hay una carta que es del 26 de abril de 1994, cuando ya Elena Garro y su hija Elena estaban viviendo en Cuernavaca, ¿no? Al regreso del exilio. Es muy cortita y se las voy a leer. Dice, muy estimado Octavio, siento que te haya molestado tanto la tontería que dijo María José. María José fue la segunda esposa de Octavio Paz, ¿no? Te aseguro y tengo de testigos a varios periodistas que estaban en la casa de que Elena Paz no dijo ni hizo nada para provocar la ira de tu mujer. Y luego pone entre paréntesis, no es idiota. Yo tuve la impresión de que María José estaba de mal humor cuando contestó el teléfono y que a medida que hablaba, el humor se transformaba en ira. Yo sé que la cólera hace decir cosas que no se sienten, ya que siempre había sido muy amable. Pero esa mañana, por algo que ignoro, estaba muy colérica. Yo no le di importancia, pero los periodistas pusieron el grito en el cielo. Ya sabes que siempre están listos para armar un escándalo. Yo les dije, esa amenaza de venganza de Elena no tiene ninguna importancia. Se dicen cosas terribles y ahí queda todo. Bueno, entonces vemos en esta carta, ¿no? Como de alguna manera en ese poema, estos constantes desencuentros entre ellos, ¿no? Conflictos, pleitos, ya sea por María José, la segunda esposa, años después, o bien durante su mismo matrimonio, ¿no? No había, nunca hubo una comprensión, y esto también porque Octavio Paz infligía tanta opresión sobre Elena para que no escribiera, para que no dijera, para que no hiciera, para que no esto, para que no aquello, ¿no? Entonces, en fin, bueno, entonces esa es, digamos, la dinámica de esta nueva edición enriquecida. ¿Qué te parece a ti, Beatriz? ¿Tú quieres comentar algo al respecto o quieres que yo siga aquí conversando con la audiencia? Beatriz, tú dime. No, muchas gracias, Pati. No, pues es un placer escucharte. Y no, pues sí, me ves tú aquí en la cámara, estoy sí, no. Todas las situaciones que ya hemos comentado, pues que existían, ¿no? En ese matrimonio y a pesar pues, de toda la opresión que Elena pudo, y censura, ¿no? Toda la censura que recibía de Octavio Paz. Si hablamos de violencia, bueno, hasta violencia vicaria, ¿no? Ahora que tenemos este nuevo término, pues sí, por supuesto, con su hija, bueno, totalmente esta violencia vicaria contra Elena Garro. Pero bueno, me encanta todo lo que vas leyendo
del libro y estás leyendo, yo estoy aquí también leyendo, ¿no? Y este poema de A mi sustituta en el tiempo, que como comentas es el que le da título al libro, pues me gustaría, a ver si lo puedes leer. Pues no, no es muy largo, ya vi que es corto y quieres leer. Sí, claro que sí, Beatriz. Sí, vamos a leerlo porque es un poema que nos muestra a esa Elena siempre preocupada por, por, por su contexto. Bueno, ella siempre hizo alusión a su contexto histórico, ¿no? Ella vivió de lleno su contexto histórico a lo largo de su experiencia vital. Y, y vemos cómo ella está preocupada por el mundo, preocupada por el planeta, preocupada por la humanidad, preocupada por la injusticia social, por la falta de democracia, por el constante nacimiento de dictaduras, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, este poema nos habla de esa preocupación de Elena por buscar, por cómo podemos lograr un mundo mejor para todos, ¿no? Y eso también es muy sintomático porque precisamente el punto de vista, la perspectiva, la percepción de Elena va a ser completamente opuesta a la de Octavio Paz, ¿no? Porque Octavio Paz va a estar más centrado en la búsqueda de consolidar su obra, su proyecto intelectual, de adquirir poder y de hecho por eso pues termina en los brazos del partido en el poder en aquellos momentos en México, ¿no? Desde que Octavio Paz entra a la diplomacia a mediados de los años 40, podemos decir que Paz se va a ir haciendo hacia la derecha y Elena siempre va a permanecer hacia el lado, pues, de la izquierda, en búsqueda de justicia social, etcétera, ¿no? Y lo vemos en este poema que dice, a mi sustituta en el tiempo. Cuando ya solo quede de mi pie el eco en las aceras, cuando de mis ojos solo la torre que miraron, y de mi lengua ni una palabra girando en el oído, cuando solo los signos escritos en el aire por mis manos, cuando en el mar solo el perdido golpe de las olas, y de esta lágrima no quede rastro en la memoria, todavía tú, amiga, que me esperas más allá de este tiempo, encontrarás mi enojo porque han vuelto tan inútil este mundo. París, 1947. Entonces, aquí vemos esa preocupación de Elena, ¿no? Por la justicia social, porque hubiera democracia, porque no hubiera dictaduras, porque hubiera una atención al planeta, a los animales, a los seres más desprotegidos de la tierra, tanto los animales como los campesinos, los obreros, los indígenas, ¿no? En cada rincón del planeta. Entonces, este es un poema, definitivamente yo creo que encapsula muy bien toda la ideología de Elena Garro. Y también, Beatriz, me gustaría leerles un poema para que vean esa preocupación de Elena Garro o digamos, esa conciencia que ella tenía sobre su contexto histórico. Tiene un poema que se titula AJ.S, que es un poema dedicado, o bueno, que es un poema que hace alusión a José Stalin, ¿no? Y dice así, solo, sol imponente, perdón, solo, sol impotente, no proyectas sombra. Tu luz solo calienta la sangre de los asesinos. Tu luz mata a los poetas y a los hombres. Inventor de palizas,
gran creador de esclavos, gran padre de los piojos, protector de insectos pestilentes. Durante 30 años has golpeado a los hombres en las corvas. Palo ciego el tuyo. Buscas al enemigo hasta debajo de las piedras. Y este poema, Beatriz, lo escribió también en París en 1949, es decir, un año, bueno, más o menos en esa época en que escribió A mi sustituta en el tiempo, ¿no? Finales de los 40. En fin, las temáticas son muy diversas. Los únicos poemas, Beatriz, los únicos poemas de amor de Elena Garro son los que le escribió Adolfo Bioy Casares. ¿Tú quieres leer un poema de amor de Elena Garro, Beatriz? ¿Tienes allá? Ahí va. Sí, sí, deja de encontrarlo aquí. Lo que sí me encontré hojeando es una fotografía que trae el libro Sí. que me llamó la atención, por supuesto, donde están Elena, Octavio Paz, Elenita Paz y Bioy Casares en una mesa tomando un trago, un café, no sé, pero bueno, cómo es la vida, ¿no? Y cómo va formando la historia y Paz y Bioy compartiendo la mesa. Exactamente, Beatriz. Sí, esa fotografía, fíjate que la primera vez que se dio a conocer esa fotografía fue precisamente en mi libro Yo solo soy memoria, la biografía visual de Elena, en 1999. Y ahí en esa fotografía, qué bueno que la mencionas, están ellos en Nueva York en 1957, en los primeros meses de 1957. Y este fue el último encuentro, la última vez que se vieron Elena Garro y Bioy Casares, porque en realidad ellos se vieron solamente en 3 ocasiones, es decir, en 1949 cuando se conocieron en París, luego Bioy Casares regresó a París porque se quedó locamente enamorado de Elena y regresó en el 51, ¿no? Más o menos en marzo del 51, y de ahí la tercera vez que se vieron, pues fue en esa foto que encapsula esos momentos, que fue los primeros meses del 57 en Nueva York. Claro, cada vez que ellos se encontraron, claro, se vieron muchas veces, ¿no? No solamente una vez cada fecha, pero digamos que encuentros, ¿no? Eh, por ejemplo, la más larga fue la del 51, cuando ellos realmente llevan a cabo su romance amoroso, su vida íntima, relación íntima, etcétera, que Elena incluso queda embarazada de Bioy Casares. Ella quería tener un hijo con Bioy. Eso fue de más o menos de marzo a agosto del 51. Ese fue, digamos, el esplendor de la relación. Y por eso hay muchos poemas de amor a Bioy. Adelante, Beatriz, ¿encontraste un poema de amor? Pues estaba a ver cuál puede ser. A ver, bueno, esta, es de noche y te escribo desde el bosque. Los picos voraces devoraron una a una las migas que marcaban mi paso entre los árboles. Las palabras caen, pájaros secos, hojas haciendo círculos dentro del círculo que habito. Ay, hermosura, túnel profundo, abierto en el profundo cielo que me mira. Ah, Ya. bueno, esa es la versión 2, pero hay otro que es versión 1, que es más cortito. Dice, es de noche y te escribo desde el bosque. Las palabras caen, pájaros secos, hojas haciendo círculos dentro del círculo que habito. Las frases deshojadas solo escriben la fecha. Es mucho mejor el primero. Ah, sí, Sí, ya. sí, es muy chiquito, pero muy contundente, ¿no? Muy Mira qué bonito. contundente, Si es buena exacto. poeta, pues sí, sí era buena poeta, Elena. Sí, cómo no. Y este de tu rostro, Beatriz, ahí en la También segunda es página. chiquito. ¿Quieres que lo lea? A ver, por favor, léelo, sí. Sí, dice tu rostro.
tu rostro, pequeño barco naufragado en la mitad del mar. La ala de tu voz me lleva a tu perfil y me devuelve herida. Sí, muy bonito. Sí tiene, pues como dices, son los que realmente que escribe amorosos Sí. y bueno, quién sabe, a lo mejor también con Paz escribió algún momento amoroso, no, nunca, ¿verdad? La relación con ellas, ni si pues después la engañó para que se fueran a casar ese día, yo no sé qué sucedía ahí, porque imagínate, ¿no? Pero el enamoramiento, como dices, ¿y qué pasó? Ya no tuvo el hijo de Bioy, ¿verdad? No, no lo tuvo, no lo tuvo. Ella sí lo quería, obviamente. Parece ser que por los diarios de Elena Garro y por correspondencia de Elena, que ella deliberadamente se embarazó, es decir, ella quería tener un hijo con Bioy. Sin embargo, Octavio Paz, cuando se enteró, se enfureció y le dijo que si tenía ese hijo, legalmente iba a ser suyo, ¿no? Porque estaban casados. Ujú. Estamos además también, piensen ustedes que no estamos en el presente, sino que estamos allá a finales de los años 40, que a lo mejor las cosas no han cambiado mucho, Beatriz, no sabemos, ¿verdad? Pero en aquellos momentos todavía era peor, a finales de los 40, y que si tenía al hijo, se lo iba a mandar a su madre. O sea, Octavio Paz lo iba a mandar a su madre, es decir, a la suegra de Elena, con quien obviamente no había una relación feliz, ¿no? En Ujú. fin, entonces eso fue lo que sucedió en esa circunstancia, ¿no? Ahora, mencionaste algo muy importante ahí, eh, pues que nos falta mucha correspondencia para llenar muchos vacíos, ¿no? ¿Qué sucedió? Si es que Elena Garro le escribió también cartas a Octavio Paz, por ejemplo, cuando eran novios solamente hay una. Se conoce una carta de Elena Garro de 1936 cuando eran novios, que publiqué en el libro del año pasado, que también ese libro, a ver si luego hacemos algo al respecto con ese libro, Beatriz, el de Elena Garro sin censura, obra Ese sí, inédita. ese sí Tenemos me que, encanta. tenemos que hacer algo. Hay que Ahí hay hacerlo, una ¿no? carta Bueno. en donde ella Y o termina con sea, Octavio, termina con él, le dice que no puede seguir la relación, ¿no? Ella ya no lo tolera y termina el noviazgo. Y luego también en ese libro de Elena Garro sin censura hay un diario, Beatriz, hay un diario de Elena Garro adolescente, cuando ella tenía 15 años, que es un diario muy revelador también sobre cómo comienza el noviazgo entre ellos. Bueno, más que nada, cómo comienza el cortejo de Octavio hacia Elena. Y bueno, ya desde ahí nos damos cuenta de esta pareja que, como la misma Elena Garro dijo, fue una pareja que nunca lo fue, ¿no? No podía ser pareja bajo pues sí, bajo esos preceptos patriarcales de Octavio Paz que los asimiló muy bien, ¿no? ujú. Pero hay otro poema que a mí me gustaría compartir, Beatriz, porque en la sección de Adolfo Bioy Casares, sí, hay poemas de amor, poemas sumamente bellos, ¿no? Que nos reflejan de alguna manera, su pasión, su devoción, su entrega a Bioy Casares. Pero también hay poemas de desamor. Cuando ya Elena comprende pues que no fue que la luna de miel se había terminado, vamos a decirlo así de alguna manera, ¿no? Y hay un poema, Beatriz, este está en la página 143, que se titula Dos cuerpos, que es un poema, Beatriz, y tú me dirás si estás de acuerdo, que de alguna manera me recuerda el final, ¿no? Los últimos versos, me recuerda a Sor Juana en su soneto a mi retrato y al soneto, desde luego, ¿no? Previo al soneto de Sor Juana, de Góngora, el de Mientras que competir por tu cabello, en donde Elena Garro aquí, pero en el aspecto de la relación amorosa, utiliza la figura retórica de la gradación, ¿no? La gradación, Ujú. cómo va graduando, ¿no? Bueno, vamos a leerlo, Beatriz, a ver qué opinas tú. Dice,
Se titula Dos cuerpos. Dos cuerpos bajo tierra, cuerpos sin sangre ya, cuerpos de polvo, fuera del tiempo, del viento, la lluvia, el sol, el mar. Dos cuerpos solitarios, desperdiciados por el tiempo, tiempo desperdiciado por los cuerpos. Cuerpos que fueron limitados por relojes, por partidas de trenes, por sirenas de barco. Dos cuerpos que tuvieron su tiempo y lo gastaron en disputas, en lágrimas, en nada. muy buen poema, excelente. Excelente poema también, ¿no? Cómo Sí, encapsula aquí, pues ya el desamor, ¿no? La desilusión, el desencuentro emocional final, muy desgarrador, ¿no te parece, Beatriz? Y no sé si sí, pues tengamos, sí. sí, ¿verdad, Muy, sí, Beatriz? pues es muy buen poema, ¿no? Pero Sí. exacto. Y como tú mencionabas, en esta edición tenemos fotografías, ¿no? ¿Qué te parecieron las fotografías? Tenemos fotografías en cada sección, hay que mencionar esto, Beatriz, que cada sección son 5 secciones. Al final de cada sección aparecen 2, 3 fotografías de los personajes que aparecen en los poemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al final de la primera sección está pues ya hoy muy famosa fotografía donde está José Antonio Garro con sus 2 hijas mayores que son Deva y Elenita, que están pequeñitas, y una foto de su primo Boni, a quien también ella quiso mucho y le dedicó un extensísimo poema a raíz del suicidio de Boni, ¿no? Su primo Boni se suicidó y ella le escribió un poema. Lamentablemente, pues no encontré, no tengo noticia de que haya una carta de Elena a Boni, ¿no? Para incluirla. Pero bueno, tenemos la foto de Boni ahí cuando era un niño. Y también tenemos imágenes, Beatriz, que muestran el proceso de la escritura de Elena, ¿no? Por ejemplo, aquí, cómo escribió en un cuaderno, bueno, más bien es una libreta, era una libretita, es una libretita, en donde escribió su extensísimo poema Vamos Unidas. El poema más extenso, que tiene más de 900 versos, está en una libreta que es una libretita en blanco, de esas que eran así como de taquigrafía. Y bueno, ahí escribió ese extenso poema. Eh, También yo creo que es muy significativo que haya sobrevivido una tarjeta postal que Elena Garro le mandó a su hija Elenita. A ver, voy a ver si les muestro aquí la imagen. Aquí está la imagen no sé si se ve bien ahí o no, Beatriz, pero ¿sí? Sí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien, muy bien. Es una Sí, tarjeta la postal, postal, ¿no? Que le sí, mandó, ajá, ajá. en la página 226, 227. Y fíjate que esto es bien interesante, Beatriz. Es una tarjeta postal que Elena le manda a su hija Elenita el 5 de noviembre de 1945. Elena estaba en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y en la tarjeta le dice: hijita querida, ando desesperada por verte, mi vida. Creo que tú llegarás aquí antes que esta foto llegue a la casa. Mira bien esta tarjeta. ¿Sabes lo que es? Una casa de Nueva York. Dice, una casa de Nueva York. ¿Qué tal?
¿O no? Ya vas a ver cómo te van a gustar estas casototas. Te ves a tu mami, perdón, pero también antes le dice, qué alta, ¿verdad? Qué alta. ¿O no? Bueno, te ves a tu mami, Elena. Elenita, ya va a nevar y te voy a comprar un abrigo tan gordo que vas a parecer un osito. Bueno, entonces, ¿qué sucedió en ese periodo, Beatriz? Y cada carta yo la contextualizo en esta sección del libro. Explico cómo escribió, bajo qué circunstancias esa carta Elena Garro para que nuestros lectores entiendan, ¿no? El sentido de la carta. Lo que sucedió aquí fue que en 1945 Elena Garro se fue a Nueva York, donde estaba Octavio Paz también desempeñándose como diplomático en la Embajada de México en Nueva York, o en el Consulado de México en Nueva York, y, y Elena Garro llega, pero ya el matrimonio realmente estaba muy desencontrado, por decirlo de alguna manera. No compartían el mismo apartamento, no compartían el mismo espacio. Octavio Paz quería andar de solterito, ¿verdad? Tenía sus enamoradas y enamorados posiblemente. Entonces, Elena Garro quería que Elenita, su hija, fuera a vivir con ellos, porque ella cuando se va a Nueva York a mediados del 45 tiene que dejar a su hija en la Ciudad de México al cuidado de sus padres, de José Antonio y de su madre Esperanza, no se la podía llevar. Octavio Paz no quería que la hija se fuera a Nueva York a vivir con ellos, porque él no quería la vida en familia. Él en realidad nunca quiso la vida en familia, ¿no? Para lo que le convenía era familia, cuando no, no. Entonces, Elena Garro está tan desesperada porque no puede traer a la hija, porque Octavio no quiere, que manda una petición a Relaciones Exteriores, hace toda una serie de manejos ahí para que intervengan las autoridades y Elena Paz llegue a Nueva York. Y así es como ella ya está muy contenta aquí en noviembre del 45 diciéndole, te mando esta postal, pero ya tú pronto vienes, porque ya la hija ya iba en camino, la fue a dejar su madre Esperanza a Nueva York. Entonces, pero lo que me da mucha ternura es cómo Elena se baja, ¿verdad? Trata de bajarse al nivel de su hija, que es una niña que está por cumplir 6 años, y le dice, ¿ves esta casota? Qué altota, ¿verdad? Qué alta. Y pues no es una casa, ¿verdad? Es el edificio Chrysler. Es el edificio Chrysler en la ciudad de Nueva York, ¿no? Que es un rascacielos. Aquí. Y bueno, y lamentablemente, Beatriz, esta tarjeta está a color, pero lamentablemente pues no se pudo publicar a color, ¿no? Las imágenes salieron, pues tenían que salir en blanco y negro. Bueno, pues, ¿qué más, Beatriz? ¿Tú quieres decir algo más, por favor? Pues no, creo que tenemos aquí en el chat algunas personas conectadas y pues sí, no sé si tengamos alguna pregunta. Claro, a mí me encanta la Elena Garro, pues creo que si nos ponemos a ver de cualquier tema, ya nos salen 20 programas. También la foto, me encanta esta foto que está en la solapa de la parte de atrás, mira qué bonita, pero no sé si la ven ahí. Sí Exacto. se ve, Pero ve la Beatriz. carita que tiene ella, ¿no? La carita de asustada. Siempre en las fotos cuando es jovencita tiene la cara asustada, pero pues a ella le pegan muchas cosas de la vida, quizá como a todos. Pero bueno, creo que es un gran libro, me encanta además. Qué bueno que ya se esté conociendo y reconociendo a Elena Garro como poeta, ¿no? Y eso pues a mí me da mucho gusto. Y bueno, pues como siempre, felicitarte por esta gran labor que haces del rescate de la obra, de la vida, pero de la vida, no nada más como esta biografía, ¿no? Que a veces nos cuentan, sino todas las cartas, ¿no? Porque con Octavio Paz y Elena Garro hay muchos dimes y diretes, como se dice. Sí. Entonces, el mostrar todas estas eh, pruebas, por decirlo de alguna manera, todas estas cartas, ¿no? Donde realmente podemos apreciar lo que sucedía dentro de la familia, ¿no?
fíjate eso que si tienes el hijo, yo te lo quito, ¿no? Sí es algo que también yo creo que las leyes pues han cambiado, ¿no? Antes pues sí, ni modo, los hijos eran del papá y si te divorciabas, recordemos también a Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Te divorcias y el hijo es del padre. Entonces, pues eso es algo que sí ha cambiado en las leyes de México y de muchas partes del mundo, y es un trabajo pues que se tiene que seguir dando, ¿no? Pues, en otros lugares no, todavía las mujeres están totalmente, no pueden tener, bueno, ahora en algunas partes del mundo que no pueden hablar en público en la calle, ¿no? Ni siquiera pueden hablar con otra persona. Entonces, imagínate, claro, pues eso es contenerlas, pero bueno, muchas gracias. Tenemos aquí, bueno, dice... Eh, Patis Green dice, bueno, yo ya estoy aquí. Y bueno, dice Carol Tavera, dice, hola, buenas tardes, saludos desde Querétaro. Y aquí también nos mandaron, eh, 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 dice Gloria Amora, dice, una maravilla el trabajo que has hecho recopilando la vida de Elena Garro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gloria. Y bueno, Paola Mariscal dice, si todos pudiéramos sublimar así, ¿no? Pues sí, porque imagínate qué maravilloso, no nada más sublima el amor, sino también lo que le molesta, ¿no? También estos temas, que hable como de un filósofo, de un dictador, ¿no? Eh, Hay un poema también por aquí a la madre, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante, pues, analizar también, a ver, la mamá de Elena Garro, no sé, qué le decía, cómo apoyas a tu hija, porque también estás en contra de las leyes, ¿no? Yo me preguntaba cuando andaban en Nueva York, ¿con quién se quedó Elena Paz? ¿Con los papás de Octavio Paz o con los papás de Elena, ¿no? Entonces, bueno, porque también toda esa diferencia, si ya los papás de Octavio ya no estaban muy contentas, bueno, son cosas que en la familia van pasando, pero bueno, qué bueno que al final pues se ha podido o has podido realizar este rescate de de los documentos, de la obra de Elena Garro y eso que cada vez se vaya conformando, y se vaya conociendo más esa trayectoria. Estoy de acuerdo, Beatriz. Dice Gloria Elena, dice Patricia, soy muy fan de tu trabajo como biógrafa de Elena. ¿Qué te llevó a investigar su obra y su vida? Gracias, Gloria, por preguntar. Ay, pues muchas gracias, Gloria. Pues yo creo, Gloria, que de alguna manera a los que nos dedicamos a investigar vidas, obras de escritores o de escritoras, tienen, yo creo que de alguna manera que ver con tu experiencia, ¿no? Porque yo recuerdo que ya cuando entré a la adolescencia, principalmente mis tíos paternos, no tanto mi padre ni mi madre, pero mis tíos paternos, era así como una gran presión, como ya te tienes que casar, ya hay que buscar un buen partido para ti. Era así un poco como para qué estudias, si te vas a casar, lo importante es el matrimonio, ustedes como mujeres, bla, 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 ¿no? Que algunos tíos nos decían eso a las sobrinas, a las mujeres. Entonces, yo recuerdo que esa era como como el leitmotiv, ¿no? Aunque mi padre y mi madre afortunadamente no eran de esa ideología. Y después, ya cuando empecé a estudiar literatura, pues leí a Elena Garro en 1977, en la primavera, y estaba estudiando la carrera de letras, y fue para mí como hablarme, ¿no? Es decir, lo que yo leía de Elena en Los Recuerdos del Porvenir, porque fue la primera obra que leí de ella, la cuestión, por ejemplo, de Isabel Moncada, que hay un momento en que su madre le dice, pues ya estaría bien que fueras pensando en casarte, ¿no? O sea, que el único destino para Isabel era casarse y que ella se revela y dice, no, pero ¿por qué para mí mi destino es casarme? Entonces, Elena me habló directamente, eran cosas que yo había vivido y luego también toda la crítica al sistema postrevolucionario mexicano, porque pues yo también desde niña, joven y joven adulta, pues viví bajo pues la dictadura del partido en el poder del PRI, ¿no? Entonces, todo lo que Elena encapsuló en esa novela,
pues me hablaba directamente. Eran cosas que yo de una u otra manera también estaba viviendo o vivía. El racismo en contra de los indígenas. Yo soy de Tuxpan, Veracruz, y en Veracruz también, pues hay, en mi zona donde yo crecí, eran los totonacas, son los totonacas, y yo recuerdo a los totonacas, hombres y mujeres, siempre marginados, siempre vilipendiados, etcétera. Entonces yo decía, wow, qué escritora tan extraordinaria esta, porque habíamos estado leyendo, obviamente, a Juan Rulfo, pues a los escritores, ¿no? Del canon de la literatura mexicana. No es que minimice su trabajo, son excelentes autores. Yo admiro enormemente a Juan Rulfo. Obviamente, Martín Luis Guzmán, en fin, habíamos leído estos escritores del canon, pero para mí, Elena Garro los superaba en muchos aspectos, no solo en la crítica tan acerba que ella hacía al poder y a la deconstrucción que hacía de la situación, de la condición de la mujer, sino también en la construcción de la novela, en el manejo del tiempo, el manejo del lenguaje. Era una autora, para mí fue realmente una sorpresa muy grande. Y yo creo que de ahí nació mi pasión, definitivamente ahí nació mi pasión por Elena Garro. Dije, esta escritora, ¿por qué no la conocemos? ¿Por qué no sabemos nada de ella? ¿Y dónde está? ¿No? Porque de los autores que leíamos había infinidad de bibliografía, tesis y tesis y tesis doctorales en todas partes del mundo. ¿Y Elena Garro qué pasó con ella? Y esto te estoy hablando de 1977, ¿no? Luego, en 1980, me voy a vivir a la Ciudad de México y encuentro un absoluto silenciamiento en torno a Elena, cuando yo no sabía absolutamente nada que había pasado en el 68 ni nada, en cuanto a Elena, ¿no? En fin, entonces yo creo que por ahí va la respuesta, Gloria. Muchas gracias por preguntar. Bueno, dice Ana BW, dice en México, gracias por tu trabajo tan amoroso y profesional. Patricia, un abrazo con cariño. Ya quiero ese maravilloso libro en mi colección de tus publicaciones. Pues muchas gracias. Y bueno, que- pues, ¿dónde pueden conseguir el libro? Editorial Gedisa. Sí, Beatriz, efectivamente, gracias por mencionarlo. Este es un libro publicado también por la editorial Gedisa y ya lo pueden encontrar, ya está en las librerías. ¿Se pueden decir los nombres de las librerías, Beatriz? ¿Sí? Ok, pues está en Gandhi, está en el Sótano, está en el Péndulo, en las librerías del Fondo de Cultura Económica también está en Educal, está en muchas plataformas también si quieren comprarlo a través del Internet. En muchos lugares está ya a su disposición. Y realmente es un extraordinario volumen. Lo pueden llevar en la mochila, en su bolsa, porque no es muy grande. Es un libro que tiene 250 y 253 páginas, ¿no? Entonces, y no está muy pesado, porque, por ejemplo, Elena Garro sin censura, que lo tengo aquí, el volumen anterior, este es el anterior a mi sustituta en el tiempo, este es del año pasado, este es del 2023, de 2023. Este sí está voluminoso, tiene um, casi 1000 páginas o cerca de 1000 páginas y así está más pesado, porque aquí tienen ustedes guiones cinematográficos de Elena, obras de teatro, obras de Elena inéditas, ¿no? Y hay también aquí lo que le mencionaba yo a Beatriz, aquí yo les recomiendo muchísimo leer un diario de adolescente, un diario que Elena Garro escribió a los 15 años y que habla, ahí menciona cómo conoció a Octavio Paz, dónde lo conoció y cómo comienza ese acoso de Octavio Paz para que ella acepte ser su novia, ¿no?
Entonces no tenemos las cartas de Elena Garro como novia de Octavio Paz, como se han publicado las cartas de Octavio Paz a Elena Garro, ¿no? Las que publicó Guillermo Sheridan. Las cartas de Octavio Paz a Elena Garro cuando eran novios, que ahí vemos el autoritarismo de Octavio Paz. Ahí pueden ver ustedes a este hombre tan fuera de sí, con una absoluta decisión de controlar en todo a Elena Garro, en donde le prohibía, ahí vemos en esas cartas, cómo le prohibía inmiscuirse en el cine, hacer teatro. No quería que hiciera nada, quería que estuviera en la casa, ¿no? Encerradita. En fin, es un diario muy importante, inédito, que aparece aquí por primera vez en este libro, Elena Garro sin censura, que también es de la editorial Gedisa. También lo encuentran en Gandhi, Péndulo, en todas las librerías, en plataformas. Este salió el año pasado. Y este pues acaba de salir ahorita en el 2024. Y es una especie, Beatriz, pues yo de alguna manera los quise hermanar, vamos a decir, hermanar, y por eso los tonos amarillitos y rojos, ¿no? Para hermanar a estos libros. No, pues muy bonita, muy bonita la portada, me gustó mucho. Oye, Bueno, Beatriz, pues ya se nos fue el Beatriz, tiempo, pero esta foto que tú mencionaste es bella, Beatriz, sí. Esta foto es de Elena Garro en 1937, cuando estaba en España en la Guerra Civil. Es hermosa, mm, ¿verdad, Beatriz? sí, Su su carita carita así como asustada. asustadita, ¿no? No sé. ¿Sí? Ay, sí. Estoy de Ay, acuerdo contigo. sí, pues imagínate. Pues ¿Quién no? imagínate. Oye, pues muchísimas gracias, querida Patti Lopategui. Muchas gracias por participar aquí en Poéticas de la Inteligencia. Ya se nos pasa el tiempo rápido, Sí, pero bueno, pues es un gusto que hayas aceptado esta invitación para participar en Poéticas de la Inteligencia. Ya hablaremos del otro libro también en otra sí. sesión. Y bueno, pues me queda em, más que me pongan el diploma, por favor, el reconocimiento, que ya te haré llegar a tu. Aquí dice, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Patricia Rosas Lopategui, Universidad de Nuevo León, perdón, Universidad de Nuevo México, por su participación en el ciclo Poéticas de la Inteligencia con el tema Elena Garro, su poesía imprescindible. Hoy, 6 de septiembre, en la Ciudad de México, y bueno, lo firma nuestra querida doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del museo, a quien siempre pues le mandamos un gran abrazo y pues darle las gracias siempre por abrirnos espacios aquí para hablar de las mujeres en la literatura. Bueno, les invitamos, ¿no? Bueno, a los que nos siguen en el Museo de la Mujer, les invitamos a conocer el Museo de la Mujer, donde se muestra la historia de las mujeres desde la época prehispánica hasta el tiempo presente. Les esperamos de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 18 horas en República de Bolivia número 17, Colonia Centro Histórica de la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube, Museo de la Mujer, en Instagram y en X, antes Twitter, y en nuestra página del museo www.museodelamujer.org.mx. Y bueno, invitarlos a nuestra próxima actividad, que son conciertos el sábado 7, mañana, 16 horas. Este evento es presencial y es el concierto Las Flores en conmemoración de su tercer aniversario. Ensamble Coral Femenil, Yanal Du, directora es Itzel Anaí Soriano Espinosa y presenta a la doctora Rocío García Rey. Pues bueno, no se lo pierdan, será muy interesante mañana a las 16 horas presencial en nuestro Museo de la Mujer ahí en República de Bolivia, número 17 en la colonia Centro Histórico. Muchas gracias y bueno, no se pierdan el próximo mes Poéticas de la Inteligencia, que también vamos a tener un invitado de lujo. Y bueno, pues aquí los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.